Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy la profesora Pamela Rojas del programa transversal de Lenguaje y Comunicación de la sede Alameda y realizaré este taller de escritura creativa online. Este taller se realizará todos los sábados junto a 10 participantes, estudiantes, colaboradores y docentes. Sin embargo, el contenido teórico estará dispuesto para toda la comunidad Duoc a través de la biblioteca para que todos puedan acceder de manera sincrónica. ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la quinta sesión del taller de escritura creativa. En esta sesión nos centraremos en las descripciones usadas en la prosa y además les daré una nueva misión. Antes de comenzar, quisiera anunciar que la próxima semana no habrá clase asincrónica, porque con las y los participantes del taller haremos una revisión de sus escritos. Y hoy día vamos a ver un nuevo tema para ir enriqueciendo, ¿cierto?, las herramientas que hemos ido conociendo a lo largo de las sesiones. Y en particular tiene que ver con las descripciones. Eso es lo que, en eso nos vamos a centrar hoy. Tiene que ver con las descripciones. Y las descripciones entendidas no solamente como las descripciones del espacio físico, que sí, pero también con las descripciones de las acciones que realizan los personajes. O sea, nosotros tenemos que situar cuando narramos, cuando contamos una historia, ya sea verídica o ficticia, tenemos que hacer que el lector se sitúe en ese espacio que nosotros estamos narrando, ¿cierto? Que pueda comprender las acciones que están realizando los personajes también, porque estas no suceden en la nada, siempre están situadas en un contexto, ya sea histórico, en un espacio determinado, y nosotros tenemos que, a través de nuestras palabras y a través de nuestra escritura, darle la información suficiente al lector para situarlo, y existen diferentes formas de hacer las descripciones, y se ha hecho una especie de analogía con lo que uno puede ver con una ventana o con una vidriera. En ese sentido, aquí, uno puede definir distintos tipos de prosa al momento de escribir. Y para eso les traigo acá esta analogía que se hace con el vidrio, con las vidrieras, ¿cierto?, con las ventanas, ¿ya?, para poder explicar estos tipos de prosa. El primer tipo de prosa que les quiero presentar se le ha nombrado como panel de ventana, que tenemos que imaginar la situación. Nosotros estamos mirando a través de una ventana, hay un vidrio delante de nosotros y podemos ver los acontecimientos que pasan, ¿verdad? Y en una narración que utiliza este tipo de prosa, la atención está en los acontecimientos y en los personajes, o sea, en lo que hacen los personajes, en las cosas que van, en los hechos que van sucediendo, y dependiendo del tipo de narrador, también en las emociones del personaje que se vayan incorporando en la narración. Hay las descripciones de las acciones que realizan los personajes, o las descripciones del espacio y el tiempo en el que ocurren las acciones, donde ocurren estos acontecimientos, son lo suficientes para darle un contexto al lector, pero no se utiliza un mayor léxico, no se profundiza con demasiado detalle para describir, por ejemplo, una habitación o un parque. Se dice, por ejemplo, que está en un parque, pero no se entregan más detalles del tipo de árbol, si el parque es muy grande o muy pequeño, si hay a lo mejor una fuente o no. Eso no se detalla, se dice que hay un parque, porque es funcional a lo que se quiere contar. O sea, el léxico que se utiliza, las palabras que nosotros utilizamos para, en nuestra prosa, con este tipo con este estilo, tiene que ver justamente más con un fin práctico que embellecer el texto. Les voy a mostrar un ejemplo más para que sea algo mucho más concreto. Fijémonos en este texto que es inventado para el ejemplo. Mientras caminaba por el campo, Jaime se encontró una puerta. Al abrirla y asomarse ligeramente por ella, se dio cuenta de que era la entrada a un mundo muy distinto al que él conocía. Curioso, la atravesó y la puerta se cerró tras él para siempre. Si se fijan, se describen las acciones que realiza Jaime. Se menciona que iba caminando por un campo, pero no conocemos más detalles del campo, qué cosas había en ese campo.
pero sí la palabra campo ya nos sitúa en un espacio determinado y podemos imaginarnos, según lo que nosotros tengamos en la mente en relación a lo que nosotros entendemos por campo, va a ser cómo va a ser la imagen que nos vamos a construir de la escena que estamos leyendo. ¿Bien? No hay más referencias, no hay mayores descripciones, solamente se entrega lo justo para entender las acciones del personaje, ¿bien? Que en este caso es que Jaime se encuentra en la puerta, abre, se asoma, ve algo distinto, la atraviesa y la puerta se cierra. Y eso es todo, y no hay más detalle, no hay más descripción. Va, entrega lo justo y lo necesario para situarnos en un espacio. ¿Bien? Ese se le conoce como panel de ventana. ¿Y por qué una ventana? Porque a través de la ventana nosotros no vamos a poder, si nosotros estamos dentro de una habitación y miramos a través de una ventana hacia afuera, hay cosas que nos vamos a perder. Nos perdemos, por ejemplo, el olor que pueda haber en un ambiente, tal vez ciertos ruidos, ciertos sonidos. Hay elementos que quedan fuera del espacio que nosotros podemos observar. O sea, lo observamos, vemos las cosas, pero hay otros elementos sensoriales que quedan fuera cuando utilizamos este tipo de prosa. Lo que quiero decir, chicos, también es que no es que no es que una prosa sea mejor que otra, sino que cada una tiene sus distintos propósitos o su distinta utilidad según lo que nosotros queramos lograr con el relato. Si nosotros queremos, por ejemplo, que haya más énfasis en las acciones del personaje, o los sentimientos, o en el mundo interior del personaje, tal vez no vamos a describir todo su entorno, vamos a decir lo justo y lo necesario porque el foco es otro. ¿Bien? Pero a este tipo de prosa se le conoce de esta manera. Ahora, el segundo tipo de prosa que me gustaría presentarles es la que se le llama como, comillas, vidriera decorativa. Aquí tenemos múltiples elementos, ¿cierto? Que describen, ¿cierto?, lo que ocurre no solamente a nivel de acciones, sino que también busca abarcar con más sentidos. O sea, las oraciones, las palabras que nosotros utilizamos en este tipo de prosa, lo que hacen es despertarnos mayores emociones, evocaciones, sensaciones. A lo mejor utilizamos una serie de oraciones y expresiones para referirnos al olor de la lluvia, a cómo percibimos los colores, a los sonidos, para tratar de hacer que el lector se sienta en ese mismo lugar y pueda percibir con más detalles todo lo que ocurre en esa escena. Se describe con más detalle y más precisión tanto las acciones de los personajes como también el espacio físico y el tiempo en el que se desarrolla la acción. O puede también describirse con detalle las acciones de los personajes, el espacio del tiempo, o hacer énfasis en detallar con precisión el espacio en el que ocurre la acción o el tiempo para darle un mayor y mejor contexto al lector y también para embellecer la prosa. Si el panel de ventana era más práctico, el lenguaje lo utilizábamos a nivel más práctico, el de la vidriera decorativa busca embellecer la prosa y entregar también mayores antecedentes al lector sobre lo que ocurre o el espacio en el que ocurre la acción. Veamos con otro ejemplo. La acción es la misma, el hecho es el mismo, de Jaime caminando por un campo, que encuentra una puerta y la atraviesa y se queda en ese mundo. Pero fíjense cómo está acá. Mientras caminaba por el campo, que en esa época del año mostraba diversos tonos de verde y la vida se manifestaba en una multiplicidad de insectos que salían a su paso y que muchas veces tuvo que ahuyentar, Jaime encontró una puerta. Al abrirla y tras asomarse ligeramente por ella, se dio cuenta de que era la entrada a un mundo muy distinto al suyo. Pudo ver un paisaje similar al desierto de Atacama, pero la tierra era morada, fucsia y de un verde casi enceguecedor. Curioso, la atravesó y la puerta se cerró tras él para siempre. Ahí, no sé si pueden notar la diferencia entre las cosas. En esta hay mucho, se evocan más las sensaciones, se evocan los colores, se describen más lo que está rodeando al personaje. Y vamos a ver ahora un tercer ejemplo, que es la prosa intermedia, que es un punto que está justo entre la vidriera decorativa y el panel de ventana, porque en esta prosa intermedia el foco está más bien en los acontecimientos y en los personajes. Sin embargo, se describen con más detalles algunas acciones de ellos, y también el espacio y el tiempo,
pero no con tan... hay detalles, sí, pero no tanto como como la prosa de vidriera decorativa, pero más que en la de panel de ventana. Por eso es intermedio. Para graficarlo les traigo un ejemplo también. Mientras caminaba por el campo, ahuyentando los insectos que salían a su paso, Jaime encontró una puerta. Al abrirla y tras asomarse ligeramente por ella, se dio cuenta de que era la entrada a un mundo muy distinto al suyo. El paisaje era similar al desierto de Atacama, pero sus colores eran demasiado llamativos. Curioso, la atravesó y la puerta se cerró tras él para siempre. Bien, acá hay mayor descripción que en el primer ejemplo, pero la capacidad de evocar sensaciones y de darle mayor contexto a cómo es el campo, por ejemplo, es distinto al ejemplo que vimos anteriormente en la vidriera decorativa. Y eso es cuando nosotros utilizamos o cuando decidimos ocupar un estilo de cualquiera de estos tipos de prosa, la idea es mantenerlo a lo largo del relato. La prosa intermedia puede permitirse ciertas licencias porque sirve para, o la podemos utilizar cuando tenemos un narrador, por ejemplo, un narrador omnisciente y más de un personaje en la historia. La prosa intermedia permite jugar, ¿cierto?, con el tema de las descripciones porque cada personaje es distinto, cada personaje tiene sus propias formas de ver y percibir el mundo. Entonces la prosa intermedia permite, siguiendo el ejemplo de un narrador omnisciente, por ejemplo, ir cambiando la forma en que se describe según el personaje en el que este narrador, ¿cierto?, visita y se adentra en la mente del personaje, porque puede ser que hay un personaje que no le preste tanta atención a su entorno, y si el narrador está narrando desde el punto de vista de ese personaje, tal vez sus descripciones, ya sea de lo que le pasa al personaje y también lo que siente y el espacio en el que se mueve el personaje va a ser distinto, ¿sí?, que dentro de esa misma historia otro personaje, ¿sí?, que tiene otra mirada, otra forma y tal vez es más un personaje que sea más detallista y se fija en otros aspectos, va a tener otra forma de describir los elementos. Entonces la prosa intermedia nos permite jugar con eso, con las diferentes descripciones que se pueden dar a lo largo de una narración. La prosa de vidriera decorativa es bien, nos permite darle otro estilo, un estilo que busca utilizar el lenguaje y sacarle provecho al lenguaje, ya no en un sentido práctico, sino que busca justamente la técnica, busca embellecer el relato a nivel lingüístico también. No sé si se logra entender la diferencia entre cada uno de los tipos de prosa o si quisieran realizar alguna pregunta al respecto. ¿Se entiende? ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? Estamos claritos. ¿Siempre se utiliza solo un tipo de prosa o se pueden combinar a través del relato? Tiene que ver con el tema de los narradores, Olga. Idealmente en la prosa intermedia se puede ir variando un poco porque en algunas partes va a haber mayor descripción que en otras según la perspectiva que tome el narrador, ¿ya? Pero cuando nosotros utilizamos una vidriera decorativa, por ejemplo, es necesario que la utilicemos en todo el relato. La prosa intermedia permite más jugar con eso, que haya momentos en donde nosotros describamos más o menos, pero la vidriera decorativa suele utilizarse a lo largo de todo el relato, porque tiene como propósito justamente entregarle más antecedentes del entorno y de las acciones que realiza el personaje al lector. Y si en algún momento se deja, las descripciones se paran de una manera muy abrupta, puede
parecer una inconsistencia en la lectura o el lector puede perderse de este espacio. O sea, si se ha descrito todo con tanto detalle, llegar a un momento en el que empiezan a suceder hechos y se deja de describir, se ve como algo más apresurado. Por eso, en ese sentido, es importante que con la prosa de vidriera decorativa, sí mantenerlo a lo largo de todo el relato. Con la prosa del panel ventana, ahí la gracia de esa prosa es que hay como una distancia y hay algunas... hay una distancia con lo que ve el narrador, con lo que se describe, ¿cierto? Y lo que los lectores pueden ver. O sea, como el foco en la prosa con estilo de panel de ventana es lo que hacen los personajes y los personajes mismos, el espacio en donde se desarrolla la acción está de fondo, es un telón de fondo. Entonces, como queda como telón de fondo, se utilizan las palabras precisas para situar al lector. Por ejemplo, decimos que está en una casa antigua y el lector va a ser el encargado de completar la imagen de casa antigua que tenga. Todos tenemos, cuando nos dicen casa antigua, a todos se nos viene no la misma casa antigua a la cabeza. Todos tenemos una imagen de casa antigua distinta. Si nosotros decimos campo, todos tenemos una imagen del campo distinta. Y son palabras, ¿cierto?, que se utilizan o cuando se narra en una historia, ¿cierto?, las palabras tienen la función de, en el panel ventana, de entregar información suficiente para situarnos. El resto lo construye el lector. En cambio, en la prosa con vidriera decorativa, es necesario el narrador, ¿cierto? Y en este caso también el autor, ¿cierto? Entrega todos los antecedentes para que la mayor cantidad de antecedentes posibles para construirle la imagen completa al lector. Pienso, por ejemplo, ojalá puedan leer algún fragmento de Madame Bovary, o si es que no lo han leído, hay allí uno puede ver acá, ¿a cuál de los tipos de prosa quiere que devuelva Ignacio? Desde los primeros tipos, desde panel de ventana en adelante, por favor. Ya, ahí. Gracias. Ok. Cuando en Madame Bovary, nosotros podríamos, quienes pudieran leerlo, o sea, quienes lo han leído, recordarán que allí hay una descripción bien minuciosa de los espacios. Yo recuerdo, lo leí hace unos cuantos años atrás por última vez, y yo recuerdo que se describía con lujo y detalle las cortinas que habían en las habitaciones de Emma, las telas que Emma decidía comprar para los vestidos, todo se describía con mucho detalle, que bueno, es una característica también del relato, de las narraciones de esa época, pero si lo vemos en concreto, es un ejemplo de la vidriera decorativa por la cantidad de detalles que se entregan respecto al espacio. Ahí cambia la siguiente imagen. Gracias, gracias. Ok. En todo caso, subí no la subí la 4, perdón. Les iba a decir que subí esta presentación al Drive, pero en realidad lo que había subido es de la sesión pasada. Se las voy a dejar también ahora para que puedan acceder a ella. Ahí sí. No sé si queda del todo claro la diferencia. Bueno, con el ejemplo tal vez es mucho más claro este estilo de momento de construir la prosa, y cómo uno describe los hechos y cuánto describe de ellos. No sé si también respondía a su pregunta, Olga. Sí, la respondió. Ya. Me quedó claro. Gracias. Gracias.
¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Hacer alguna otra pregunta? Yo no te quiero comentar lo que recién planteaste, que ¿Sí? Flaubert, su obra en general es así, es bien descriptiva, es muy decorativa. Un Sí, estilo que ocupo mucho, me gusta también hacer todo así, decorativo, poner mucho adjetivo. Y también Balzac es de ese estilo decorativo, que también. describe mucho, te imaginas bastante la época. Bueno, muy de la época también, Claro, claro, o sea, Flaubert y Balzac. claro, es parte de la época de este periodo literario, ¿cierto? Que tienen allí sus determinadas características en cuanto al tipo de prosa. Lamento que no esté Miguel, que Miguel cuando comienza sus relatos parte con una vidriera decorativa, porque él nos va, como pudieron ver en la sesión anterior, que hace con este lente, ¿cierto? Como de cámara que enfoca el Sí, panorama global y luego va centrándose en algo en particular. Toda esa descripción que hace del espacio lo hace como vidriera decorativa, sí. Miguel ocupa ese estilo cuando... cinematográfico. Sí, sí, narra, sí. Para finalizar, quisiera dejarles una misión. Utilizando al personaje creado en la sesión anterior, escribe un cuento de no más de 1000 palabras y aplica un tipo de prosa de las vistas hoy y un tipo de narrador. Nos vemos la semana subsiguiente con una invitada especial. No se lo pierdan. Hasta luego.